Hola, soy Cata Arteaga y estoy feliz de poder compartir un poco de la sabiduría de mi ser con el tuyo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones con mi ser. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con mi ser. Bueno, el día de hoy quería traerles un tema muy apasionante sobre el pensamiento. Entonces, ¿qué se considera o qué es el pensamiento? El pensamiento es en realidad ondas de frecuencia que emitimos, ¿cierto? Estas ondas son medibles cuando a las personas les conectan nodos en su cerebro, en su cabeza y pueden ver cómo hay movimientos y se ven esas ondas cuando las personas reaccionan de cierta u otra manera a los estímulos externos. Estas ondas de pensamiento, la frecuencia en la que nosotros emitimos las ondas, está dada por el estado de ánimo o por el tipo de emoción que estamos experimentando. Entonces, cuando estamos en estados depresivos, esta onda es densa, o sea, es lenta, bien densa, bien bajita. Cuando son estados alterados inversos, entonces esta onda empieza a vibrar muchísimo más alto. Entonces, la importancia del pensamiento o de mantener pensamientos sostenidos en las escalas superiores, o sea, felicidad, amor, paz, tranquilidad, equilibrio, todos esos estados en los que logramos ese tipo de frecuencia vibracional es lo que nos empieza a hacer correspondientes con estados más satisfactorios y situaciones más satisfactorias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pensamiento funciona, o en realidad nuestro cerebro funciona como una antena que emite, pero que también recibe estas ondas de frecuencia vibracional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos como unos radios, que el radio se empieza a entonar o a percibir las ondas que están vibrando en su misma frecuencia. Entonces, he aquí la importancia. Debemos comenzar a trabajar muy conscientemente en mantener pensamientos positivos, de amor, de paz, de tranquilidad en nuestra cabeza, siempre cuando podamos. Entonces, siempre en todas estas charlas que hemos estado trabajando, la invitación muy importante es a observarse, porque el pensamiento ha sido verificado por muchos estudios que el pensamiento es creación. Entonces, cuando nosotros absolutamente miramos todo lo que tenemos en nuestra vida, todo, personas, situaciones, trabajos, cosas, todo ha pasado por ser un pensamiento antes. Tenemos varios tipos de pensamientos. Entonces, el pensamiento netamente fisiológico, que es, bueno, tengo hambre, pienso en comida, busco la comida, la manifiesto. Estoy cansado, tengo sueño, pienso en una cama, voy y me acuesto, tomo acción para solucionar el sueño. Pero entonces no para solamente ahí. Resulta que la mente está educada o ha evolucionado para trabajar automáticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Así como nuestro corazón, nosotros no necesitamos darle instrucciones para que bombee la sangre a todo nuestro cuerpo. Así como no tenemos que darle instrucciones a nuestros pulmones para que tomen aire constantemente durante el día. Lo mismo pasa con nuestra mente. Nuestro cerebro está hecho para generar pensamientos automáticos. Entonces, cuando entendemos esta parte tan específica, tan especial de cómo funciona el cerebro, nos damos cuenta que nos podemos empezar a
a desidentificar con los pensamientos, porque son pensamientos automáticos, porque no son lo que nosotros somos. Nuestros pensamientos no son quienes nosotros somos. Y esto vuelvo y lo repito, porque es muy, muy importante que empecemos a identificarnos como seres divinos viviendo una experiencia humana. Y esa experiencia humana viene acompañada con un ego. Y ese ego viene con una mente, con unas creencias limitantes que nos instauran desde el momento en que llegamos al mundo. Entonces, si el cerebro está diseñado para que esté constantemente generando pensamientos automáticos, entonces entendamos que la mayoría de esos pensamientos vienen de esas creencias limitantes que nos ha entregado la sociedad, nuestros padres, nuestro entorno en general. Y no es para culpar, es para comprender que es un proceso absolutamente perfecto y necesario, porque si no tenemos todas estas creencias limitantes en nuestro cerebro, pues nunca nos vamos a dar cuenta de las cosas que necesitamos aprender. Entonces, si no nos chocamos contra el mundo y si no nos equivocamos una y otra vez, nunca vamos a poder aprender. La idea es que tengamos todas estas creencias limitantes en nuestro cerebro y que nuestra mente constantemente, automáticamente nos esté entregando todas estas ideas para que nosotros a partir de ellas aprendamos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que les propongo el día de hoy con este capítulo? Empecemos a identificar cuáles son esos pensamientos recurrentes, tanto para ciertas situaciones o como hacia nosotros mismos, porque la conversación más importante del mundo es la que tenemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es con la persona con la que más conversamos en toda nuestra vida, nosotros mismos. Estamos generalmente conversando con nosotros constantemente todo el día, todos los días. Entonces, si es una de las conversaciones más importantes que vamos a tener siempre en nuestra vida, pues vale la pena que sea una conversación agradable y que paremos de tirarnos tan duro y paremos de pensar cosas desagradables, porque en realidad el pensar esas cosas desagradables lo único que hacen es bajar nuestra frecuencia vibracional y, de hecho, atraer a nuestro campo vibracional todas las cosas que están vibrando en esa misma frecuencia. Entonces van a ser cosas tristes, dolorosas, accidentes, cosas que en realidad muchas veces no necesitamos en nuestra vida, de acuerdo a nuestro desarrollo de conciencia, y que en otras ocasiones obviamente sí va a ser necesario y perfecto. Pero cuando estamos en ese punto en el que logramos ver con agradecimiento cualquier cosa que la vida nos traiga, ese ya pues es un nivel un poco más superior. Pero mientras llegamos a ese nivel, pues empecemos por lo menos con empezar a cambiar esa conversación y ese diálogo interno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un libro, un cuaderno, una libretica, algo, o inclusive el mismo teléfono, si pueden tener grabar la voz, mensajes de voz en su propio teléfono. Y la idea es que empecemos a observar, sin criticar, sin juzgar, no, tratando de ser lo más imparciales posibles, empezar a tomar nota de todos esos pensamientos en los que tal vez la vibración no sea muy alta. Entonces, cuando nos criticamos a nosotros o a los demás, cuando nos juzgamos a nosotros o a los demás, y la mayoría de las personas tenemos unos pensamientos que son mucho más recurrentes que otros. Entonces, en la forma en la que nos hablamos, empecemos a ser un poquito más delicados y a prestar más atención con eso, porque es que ese dicho de que las palabras se las lleva el viento, en realidad no es tanto así. Las palabras son, bien sea pensadas o dichas, son poderosas, son energía y debemos empezar a reconocer esa energía y a trabajar con ella de la mejor manera. Entonces empecemos a escribir esos pensamientos. Por ejemplo, ay, yo sí soy torpe.
y cada que pasa cualquier cosa nos repetimos eso. Entonces, cuando empezamos a observar que es que nos repetimos mucho eso, anotemos, empezar a anotar todos esos pensamientos de frecuencias bajas que repetimos durante el día y podemos llegar a sorprendernos mucho de la cantidad de pensamientos tan bajos que, bueno, pues bajos en frecuencia que generamos en el día a día y es ese cerebro generando automáticamente basado en todas esas creencias limitantes, en nuestros temores, en nuestros traumas. Entonces, empecemos a escribir, a escribir, a escribir. Escribir ayuda mucho para traer a la conciencia y poder visualizar, wow, en realidad yo digo todas estas cosas todos los días, todo el día, y pues con razón uno no tiene casi energía y se drena total, porque todas estas cosas de bajas energías lo drenan a uno. Entonces, y el ejercicio es hacerlo por lo menos, no sé, una semana. Miremos el resultado al final de la semana. Y lo que vamos a empezar a hacer es vamos a anotar una contraparte positiva. Entonces, cada que nos encontremos diciendo otra vez lo mismo, vamos a tratar de irnos a ese papel y decir, bueno, vamos a cambiar el pensamiento. O sea, darle a nuestro cerebro una caja de herramientas nuevas con la cual puede generar unos pensamientos de mayor frecuencia vibracional, de alegría, de agradecimiento. El agradecimiento es una de las cosas muy claves cuando estamos tratando de hacer un cambio en nuestra polaridad. El agradecimiento está, de nuevo, confirmado científicamente que altera la química del cerebro de una manera positiva. Entonces, empecemos a observarnos, empecemos a notar esos pensamientos que no son de una vibración tan alta. Empecemos a escribir al frente por qué lo vamos a reemplazar y empecemos a tratar de cambiar esos pensamientos. Podemos, por ejemplo, agradecer. Vamos a agradecer por la cosa más mínima, porque me pude levantar de la cama hoy. Y agradecemos por eso. Y empezamos con una sola cosita. Y al pasar de los días podemos ir aumentando una, otra y otra. Y nos vamos a dar cuenta cómo nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque entonces cuando tenemos esa frecuencia vibracional del pensamiento más alta, empezamos a hacernos correspondientes con cosas maravillosas que también están vibrando en ese mismo nivel. Entonces empezamos a conocer personas que nos traen cosas mágicas a nuestra vida, empezamos a generar situaciones a nuestro alrededor de cosas que son mucho más satisfactorias en nuestra vida. Y cuando tenemos y logramos sostener, porque entonces no solamente cambiarlo, pero mantenerlo, sostenerlo en el tiempo, es la parte que es en la que a veces muchos no logramos pasar esa barrera de por cuánto tiempo sostener esos pensamientos positivos, porque obviamente el ego se alimenta de esas frecuencias bajas y va a estar tratando de tirarnos siempre a bajar las frecuencias de nuestro pensamiento para poder estar gordito y grande y aliviado. Pero pues la idea no es tampoco pelear con el ego, pues es igual, está ahí, cumple una función, es volverlo nuestro aliado. Pero entonces, si logramos la meta máxima de eliminarlo, lo veo complicadito, pero no imposible. Y una de las formas de eliminarlo es quitar de nuestro pensamiento todas esas creencias limitantes, todos esos miedos, todos esos traumas, todos esos juzgamientos a uno y a los demás, todas las culpas, quitarnos de encima las culpas a los demás y a nosotros mismos. Entonces, si nos ponemos a explorar un poco más, es un trabajo muy grande. Si en realidad en algún momento necesitan apoyo con eso, tranquilamente pueden escribirme, mandarme un mensaje. Estoy en Instagram como somos pensamiento divino, somos pensamiento divino. Ahí me pueden escribir un mensaje y si necesitan ayuda con eso, con mucho gusto les colaboro. Con empezar a buscar
bien adentro cuáles son esas cosas que se me repiten, cuáles son esos pensamientos y a qué trauma o a qué miedo están asociados para darles la vuelta, para darles luz y comprender que en realidad no hay malo ni bueno en el universo, son cosas solamente perfectas. Todo lo que sucede sucede por un propósito de amor y ese propósito de amor es que comprendamos, que aprendamos a subir nuestra energía vibracional, que podamos llegar a los niveles superiores y conectar con esa divinidad que somos, que nos alejemos un poco de la densidad de las vibraciones bajas y logremos conectar. Pero todo esto se logra es con trabajo, o sea, eso no va a llegar por magia. Se necesita consistencia y un trabajo, sí, importante en tema de, por ejemplo, meditar y tratar de, porque por ejemplo la meditación no es para manejar la mente, al contrario, la meditación es para que la mente no nos maneje a nosotros. Entonces es importante empezar a darnos esos momentos de esos espacios de estar en silencio para quietar esa mente y lograr encontrar respuestas de todas las cosas que vinimos a trabajar, de todos los traumas que vinimos a dejar atrás, de todas esas culpas que ya es hora de soltar, que ya estamos llamados a evolucionar. Entonces, bueno, no, el día de hoy era un poco un análisis sobre ese pensamiento, reconocer el pensamiento como un ente creador, darle esa importancia y empezar a utilizarlo a nuestro favor para empezar a construir en nuestras vidas cosas positivas, porque casi siempre estamos pensando en lo que no queremos que nos suceda. Bueno, adivinen qué, de tanto pensar en lo que no queremos que nos suceda nos termina pasando. Entonces es la invitación para darle la vuelta, para cambiar esa polaridad de frecuencia baja a frecuencia alta y que empecemos a experimentar magia en nuestras vidas. Es así de sencillo. Cuando logramos esa conexión, cuando logramos esa identificación de nuestra divinidad y logramos elevar ese pensamiento y alejarnos un poco de ay, pobrecito yo, ay, qué tan difícil, ay, todo. Cuando logramos hacer ese cambio, es cuando en realidad empezamos a vibrar más alto y nos hacemos correspondientes con todas las cosas espectaculares que están vibrando en ese mismo nivel más alto, que es paz interior, equilibrio, felicidad, pero entendiéndolo desde una parte filosófica diferente, no desde la idea que siempre nos han dado. Entonces, entendiendo felicidad como ausencia de sufrimiento, entendiendo paz y equilibrio y tranquilidad como ausencia de la reacción, siendo no reactivos. Entonces, esos dos elementos se convierten en las cosas más importantes que debemos intentar lograr en nuestra vida para poder subir esa energía vibracional. Cuéntame en qué les puedo ayudar, cuéntame cómo les parece este tema, que es muy apasionante, es muy, muy extenso. Creería que este no es ni el primero ni el último episodio que voy a hacer acerca del pensamiento, pues llamémoslo pensamiento 1, porque no sé cuántos más vayan a venir. Pero bueno, esto es como un abrebocas para que entendamos cómo funciona el pensamiento, que identifiquemos que es automático en la mayoría de los casos, pero que tenemos la opción de retomar nuestro poder y de darle instrucción a nuestro cerebro para que escoja el pensamiento de más alta vibración sobre el de menor vibración. Espero sus comentarios, cuéntenme cómo les parece todo este tema. Recuerden seguirme en las redes sociales si les interesa todo esto. Presto también servicio de apoyo energético con terapias
alternativas como el péndulo hebreo, tameana, que son técnicas para elevar la energía en el cuerpo y para equilibrar todos nuestros chakras y todo este tema a nivel más energético. Y bueno, les mando un abrazo de luz y hasta el próximo episodio.